este de cómo escuchar la voz del cliente, cómo capturar la voz del cliente. Yo debo decirles primero que yo quisiera que ustedes se percataran de la real importancia del tema. En un sector como la salud, como en muchos otros sectores de la actividad económica, parece un poco extraño para las personas preguntarse por qué hemos de escuchar al cliente. De hecho, las empresas que no tienen problemas de mercado, las empresas que esperan que sus clientes les lleguen y que los clientes les siguen llegando, aparentemente no tienen que hacerlo. Yo quisiera decirles que por encima de las razones de la competencia, por encima de cualquier razón de competitividad en el mercado, es fundamental que nosotros descubramos que el cliente es la persona a la cual nosotros le servimos. La razón fundamental de escuchar la voz del cliente es en nosotros expresar el respeto que nosotros sentimos hacia la persona humana. Por fuera de cualquier consideración de mercado, por fuera de cualquier consideración empresarial, yo no desearía pasar un foro como este sin afirmarles que la consideración fundamental que nos debe llevar a nosotros a escuchar al cliente y a intentar satisfacerlo es la expresión fundamental del respeto que nosotros sentimos por nuestro cliente. ¿Por qué escucharlo? En términos de empresa. En términos de empresa hay un principio fundamental por el cual usted debe escuchar al cliente. El principio fundamental es muy simple. El objetivo de toda empresa, el objetivo de toda actividad económica es satisfacer al cliente. Nosotros de alguna manera tendríamos que ser capaces de considerar de manera distinta nuestras actividades económicas. En la actividad económica nosotros hemos considerado hasta hoy que el principal objetivo de las empresas es producir dinero. La producción de dinero, la producción de renta está condicionada fundamentalmente a nuestra capacidad de satisfacer los clientes. Si ustedes revisan lo que es la actividad económica, ustedes encuentran que la actividad económica al final es una relación humana de trueque de expectativas, en el cual, frente a cualquier expectativa de la persona humana, existe otra dispuesta a satisfacerla. De ese trueque casi ilimitado de satisfacción de expectativas surge toda nuestra actividad empresarial. Escuchar la voz del cliente es simple y llanamente entender que el cliente es el centro de nuestra actividad, que el cliente es el objetivo fundamental de la actividad. Yo pensaba ahora cuando el doctor Herrera hablaba de que ustedes debieran cambiar los términos de paciente por cliente, que la verdad es que ustedes han estado equivocados toda la vida, porque los verdaderos pacientes son los médicos que deben aguantarse a los clientes. O sea, quienes deben ejercitar la paciencia son ustedes que sirven a los clientes. No al revés, son los clientes quienes deben ejercitar la paciencia. Pero, en esencia, y fuera de los juegos lingüísticos, el elemento que a nosotros nos debe convocar es entender que escuchar al cliente es la única manera posible, evidente para el cliente, en la cual nosotros evidenciamos el respeto que sentimos hacia él. ¿Qué es escuchar la voz del cliente? Escuchar la voz del cliente es una actividad sistemática, una actividad organizada que permite recoger todos los contactos que un cliente tiene con la empresa, organizar esos contactos de tal manera que podamos responderle al cliente. Yo quisiera insistirles
que en el momento en que ustedes hacen en su actividad administrativa un trabajo de recoger la voz del cliente, ustedes adquieren de inmediato un compromiso de responder al cliente. Si no están dispuestos a responderle al cliente, no lo oigan. Hasta hoy muchas empresas no lo han oído. Yo les aseguro que viven mejor sin escucharlo que escuchándole y no respondiéndole. Cada que ustedes escuchan al cliente, vuelven al cliente mucho más exigente, mucho más preocupado por obtener las respuestas que él esperaba. Una vez que ustedes lo escuchan y le dan respuestas, lo que él dice debe convertirse en ustedes en indicadores de gestión, como lo vamos a ver más adelante, y finalmente debe permitirnos, a partir de esa expresión de la voz del cliente, generar los programas de mejoramiento necesarios. ¿Para qué escuchar al cliente? Lo primero que todo, porque es la única manera de satisfacer adecuadamente las expectativas del cliente. Ustedes no pueden satisfacer expectativas que no conocen o que conocen de manera muy genérica. Si ustedes aún se ponen en un trabajo de alta competencia, es evidente que en la alta competencia las expectativas del cliente se nutren de esa experiencia y aún se hace más difícil satisfacerlas. La segunda razón es que las expectativas de las personas son supremamente variadas. Las expectativas en las personas humanas se nutren de dos fuentes. Se nutren de la experiencia y se nutren de la información. A medida que las personas crecen en experiencia y crecen en información, sus expectativas se transforman, cambian, y por eso es necesario estarlas escuchando permanentemente. Las personas evidentemente se expresan en grupos. Eso es tal vez lo que nos permite hacer un mercadeo a partir de segmentaciones, por ejemplo, o nos permite identificar tipos de clientes. Pero ustedes deben tener claro que a pesar de que las personas se expresan como grupos, cada persona culturalmente tiene características diferentes. Y eso es lo que hace complejo este ejercicio. Finalmente, ustedes tienen que recordar que la expresión de las personas cambia de acuerdo al entorno, cambia de acuerdo a los sistemas de relaciones que se establecen en el entorno. Cuando cambia el entorno o cambian los sistemas de relaciones, las personas cambian. Si cambian las personas, si nosotros no cambiamos, nosotros perdemos capacidad de responder adecuadamente a sus expectativas. Puestos en estas consideraciones aparecen tres leyes que yo desearía que ustedes recordaran muy claramente. La primera ley es muy simple. A mayor conocimiento de las personas, mayor es la posibilidad de satisfacerlas. Existe una relación directa entre el conocimiento que yo tengo de una persona y la posibilidad de satisfacer a esa persona. Si ustedes revisan esa ley en las relaciones humanas, uno comprende lo que significa, por ejemplo, la relación maestro-alumno, lo que significa la relación entre compañeros, lo que significa la relación de esposos. A mayor conocimiento, mayor posibilidad de satisfacción. La segunda ley es muy valiosa y es más valiosa hoy que estamos en un ambiente de competencia. Una mayor satisfacción asegura la permanencia en el tiempo del sistema que se ha creado para satisfacerla. Las empresas humanas, las empresas económicas son sistemas creados para satisfacer necesidades humanas. Si nosotros satisfacemos adecuadamente las necesidades humanas, esa estructura que creamos tiene mayor posibilidad de permanecer en el tiempo. Cuando las empresas dejen de satisfacer a las personas, no existen más. Y la tercera es muy importante.
la posibilidad de rentabilidad se incrementa en relación directa a la posibilidad de lograr una relación duradera. La mayoría de las empresas en el mundo han descubierto que en esta tercera ley radica fundamentalmente la posibilidad de obtener rentabilidades. Nuestra administración está fundamentada desconociendo esa ley. Nosotros hablamos siempre de rentabilidades de corto plazo y la mayoría de los productos se basan en desarrollos de largo plazo. Muy bien, pero vienen preguntas básicas. ¿Existe el cliente? Yo quisiera decirles que el cliente existe, pero el cliente no existe bajo una personalidad única, bajo una personalidad que ustedes puedan definir. Él existe, pero los descriptores no son únicos. Ustedes no pueden usar categorías únicas que definan un cliente. Un cliente es multifacético, un cliente es variado, un cliente es una persona real, con toda su connotación. Pero bueno, intentemos definir quién es nuestro cliente. Yo les voy a dar una definición simplemente funcional. Un cliente es aquel, primero, que recibe el beneficio de mi actividad bajo cualquier consideración. Aquel que recibe el beneficio de mi actividad. Miren cómo entonces esto cobija a nuestros proveedores, cobija a nuestros coequiperos, cobija aún nuestras relaciones con la comunidad y nuestras relaciones con el medio ambiente y evidentemente cubre totalmente las relaciones contra nuestros beneficiarios directos. Pero además, otra definición bien clara, aquel que acude a mi establecimiento. Yo quisiera enfrentarlos a este tema que de alguna manera define el objetivo fundamental de esta relación. Cuando nosotros hablamos de crear la calidad, tenemos que enfrentarnos a dos categorías distintas de calidad. La primera calidad es lo que podemos llamar la calidad requerida. Para todo producto existe una calidad requerida, es decir, la que expresa la expectativa del cliente frente a un producto o servicio. Y existe finalmente una calidad sustituta, que es la que creamos nosotros. La calidad sustituta es la que crea el experto. El experto que toma esas expectativas del cliente, las conceptualiza y las convierte en un producto o servicio. Evidentemente ustedes descubren que hay mayor satisfacción si yo logro que la calidad que yo creo, que la calidad sustituta, se parezca de la mejor manera a la calidad requerida del cliente. Y si aún más allá la supera, yo ahora no solamente logro la satisfacción, sino que logro la calidad del cliente. ¿Cómo escuchar a este cliente? Yo quisiera decirles unas cosas muy sencillas sobre escucharlo. Ustedes verán ahora dos excelentes ejemplos. Pero quiero decirles unas cosas metodológicas. La primera, escuchen como una forma de vida. Escuchar es estar. Escuchar es estar presente. Escuchar es estar permanentemente. Cada que ustedes se aíslan, no escuchan. Cada que ustedes no escuchan, se aíslan. El segundo tema es, ustedes tienen que escuchar permanentemente. Los cambios en las personas son tan dramáticos que a lo mejor en el momento que ustedes no están escuchando, las personas cambian. Nos pasa como en las reuniones familiares. Cuando nos salimos cuentan lo bueno. Cuando volvemos estamos fuera de la conversación. Eso nos pasa exactamente en las empresas. Hay que escuchar permanentemente. Hay que escuchar sistemáticamente. Es decir, hay que aprender de lo escuchado. Hay que convertir lo escuchado en un insumo de aprendizaje. Recuerden que aprender es conocer, entender y finalmente transformar lo conocido en productos o servicios para el cliente. Si ustedes escuchan sistemáticamente, pueden hacer de inmediato un proceso de aprendizaje. Si no escuchan para aprender, no van a lograr transformar lo escuchado
en productos o servicios. Hay que escuchar con humor. Mucho de lo que ustedes van a escuchar los va a molestar. Mucho de lo que ustedes van a escuchar van a ser afirmaciones contra ustedes mismos. Ustedes tienen que aceptarse a sí mismos, aceptarse en sus limitaciones, aceptar la limitación de su institución para que escuchen al cliente con tranquilidad. Hay que escuchar con humor. Y finalmente hay que escuchar para establecer conversaciones, para establecer el diálogo con el cliente. Si ustedes escuchan al cliente, eso les va a permitir intuir, conocer los deseos y las expectativas y les va a dar la oportunidad de conocer la forma de satisfacer esas expectativas. El mejor insumo que ustedes pueden tener en su proceso de transformación de sus entidades son sus clientes. Uno muy valioso son sus clientes internos, sus coequiperos. Ellos saben mucho acerca de ese cliente. Yo espero que escuchen mucho.